Esta noche tenemos con nosotros una conferencia que se titula El Correo durante la intervención militar en España, de España en Portugal, de 1847. El ponente nos va a mostrar el estado de sus investigaciones sobre el funcionamiento del correo desde y hacia el Cuerpo de Ejército de Ocupación en Portugal durante la intervención española en aquel país en el verano de 1847, una de las primeras intervenciones en el exterior del reinado de Isabel II. El conferenciante, Eduardo Martín Pérez, es miembro de la Agrupación Filatélica de Ceuta, de la Sociedad Filatélica de Madrid y de Ginebra, donde es el responsable del consejo editorial, conferenciante y articulista habitual e investigador filatélico. Es filatelista desde la infancia, miembro de otras sociedades filatélicas y culturales españolas y extranjeras, y es experto en temas del África del norte de España. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros una vez más. Cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues buenas noches a todos otra vez. Me vais a permitir el tuteo, porque yo creo que estamos entre amigos y entre filatelistas no debe haber ninguna ceremonia. En primer lugar, gracias a Ray por permitirme, o por empujarme, mejor dicho, ¿no, Raimundo?, a que esté esta noche aquí en las charlas, en las conferencias de Sofima, porque él desarrolla una labor magnífica. Gracias a Sofima también, por supuesto. Y sobre todo, gracias a todos vosotros por estar aquí esta noche. Como os ha dicho el amigo Ray, voy a hablar sobre el resultado, bueno, el resultado no, cómo están las investigaciones que llevo a cabo sobre esta intervención militar que hace España bajo el reinado de Isabel II en Portugal en 1847. Este es un periodo muy corto de la historia, aunque lo repetiré varias veces. Ya os digo que la intervención dura solo 3 meses, fijaros, 3 meses, en aquel verano de 1897, dura exactamente los meses de junio, julio y agosto de 1847. ¿Por qué investigo esto? Bueno, pues porque me llamó mucho la atención un artículo que Javier Padín, el académico, publicó en Academus hace ya unos años sobre una serie de artículos, mejor dicho, sobre las intervenciones militares españolas en el exterior. Me llamó mucho la atención esta intervención y que solo se conociera una pieza, conocíamos en ese momento una pieza, que es esta que tenéis aquí a vuestra izquierda, esta que va dirigida a Oporto, se ve claramente a Oporto, o donde se halle. Una frase habitual cuando se enviaba correspondencia en el siglo XIX en España a los ejércitos o a barcos de la Armada, ¿no?, indicando que se continuara el encaminamiento si no se hallaba en el lugar donde iba dirigida la correspondencia, ¿no? Bueno, pues esto que ya el amigo Javier Padín, nos lo describió y nos contó muy amenamente, por cierto, y con mucha base sobre esta pieza. Bueno, solamente tenemos que, ya os digo, leer el artículo que publicó en Academia, ¿de acuerdo? Creo que está también en Filatelia Digital, lo estoy recordando ahora mismo, en Filatelia Digital, en las páginas que hizo nuestro buen amigo, porque era amigo de muchos de nosotros, el amigo Sempere, que en paz descanse, y creo que está también allí, o sea que se puede leer en línea. Bueno, pues, ¿qué es lo que voy a enseñaros? Primero voy a daros una introducción histórica que es plenamente necesaria, si no, no entenderíamos nada de esto. La segunda parte será cómo era el correo previo al conflicto y durante el conflicto, ¿de acuerdo? Y el tercero, vamos a ver las piezas postales, ¿de acuerdo? Pues comienzo. Vamos a ver. Me ha faltado uno, pero bueno, como veis, esto es más o menos lo que os he comentado, ¿no? Cómo voy a dividir mi charla, ¿no? Veis ahí en la primera sección, veis Guerra de Patuleya. La Guerra de Patuleya es la guerra civil portuguesa que da lugar a la intervención, ahora lo explicaré, militar española. Este es el mapa de la península ibérica de 1846 de Alaber, y estas son las dos reinas que hay en la península ibérica, María II, María da Gloria en Portugal e Isabel II en España. ¿Qué ocurre en Portugal? Portugal hay una guerra civil que enfrenta a cartistas, los partidarios de la Carta Constitucional de 1826, que son los liberales más conservadores, y los enfrenta con los septembristas, que son los liberales más radicales,
veis que es una lucha entre liberales, pero que creo que son partidarios de la anterior constitución portuguesa, la de 1822, y primera en aquel país. En esta guerra civil se unen a los septembristas en un pacto que se considera hoy, por la historiografía moderna, contra natura. Se le unen nada más y nada menos que los absolutistas portugueses, los partidarios de Don Miguel I o Don Miguel de Braganza, tío de María II, ¿no? Como veis, pues hay una serie de enfrentamientos que dura cerca de un año la guerra, y en Portugal es una guerra recordada porque enfrentó por primera vez en una verdadera guerra civil. Hubo otra en 1834, pero esta quizás fue mucho más dura, mucho más sangrienta, quizás más corta también. Enfrentó a los portugueses en una guerra que la población sufrió bastante, ¿de acuerdo? Luego, si acaso, me extenderé un poco más. No quiero enrollarme mucho en ese tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la situación. ¿Por qué interviene España? Interviene España porque España firma con Portugal, había firmado con Portugal en 1834 la cuádruple alianza, con Portugal, con Gran Bretaña y Francia. ¿Qué es la cuádruple alianza? Resumiendo, pues es la intención de las dos grandes potencias del momento en Europa, Francia y Gran Bretaña, de intervenir en los asuntos de los dos reinos ibéricos, ¿de acuerdo? Es simplemente eso. Esa es la verdadera razón de la cuádruple alianza, ¿no? Y mantener, digamos, la paz, entre comillas, en la península ibérica, porque le convenía tanto a una potencia como a otra, ¿no? Bueno, pues al final se decide, o no comento los datos históricos, pero al final se decide una intervención que se va a desarrollar por tierra con tropas españolas, ¿de acuerdo? Y por mar con barcos españoles, británicos y algún barco francés, ¿de acuerdo? Esa proyección naval será sobre la costa, lógicamente sobre la costa portuguesa. ¿Por qué se interviene, se decide ya intervenir? Pues que pasa lo siguiente, que los septembristas se alzan contra el gobierno cartista y se alzan tomando como base Oporto. Os he señalado con una estrella roja la ciudad de Oporto y luego unas estrellas negras el resto de ciudades, casi todas las grandes ciudades de Portugal de aquella época, y el resto de ciudades portuguesas que también se alzan, como veis, desde norte a sur, incluso también en las islas, en los dos archipiélagos, Azores y Madeira, hay ciudades que se alzan contra el gobierno de María II, vamos a llamarlo así, contra el gobierno de cartista, que dirige este señor que tenéis a vuestra izquierda. Primero, Marqués de Saldaña y luego Duque de Saldaña. Un gran muñidor de la política portuguesa durante gran parte del siglo XIX. ¿De acuerdo? Los cartistas necesitan, no pueden con los septembristas y necesitan la ayuda militar. ¿De acuerdo? Y aquí empieza pues la verdadera intervención. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quiénes van a intervenir por parte española? Pues estos cuatro personajes, intervienen muchos más, pero estos son los cuatro personajes principales, que también da la casualidad de que son los personajes de los que vamos a ver correspondencia, vamos a ver algunas piezas postales, ¿no? Y son, bueno, este señor tan brioso que hay en el centro es Manuel de Mazarredo, entonces ministro de la Guerra, ya lo había sido unos años antes. A la izquierda tenéis el capitán general de Castilla la Vieja, don Manuel Gutiérrez de la Concha, uno de los mejores generales del ejército en aquella época, y que es nombrado general en jefe del cuerpo de ejército de ocupación en Portugal. ¿De acuerdo? Primero se llama de observación y luego se renombra como de ocupación. Al mismo tiempo van a intervenir también tropas de la Capitanía General de Galicia bajo el mando del capitán general Santiago Méndez de Vigo, que lo tenéis aquí a vuestra derecha, arriba, y tropas de la Capitanía General de Extremadura al mando de don Fernando de Norzagaray, desde Badajoz. ¿De acuerdo? Estos son los personajes, los vamos a ver más veces en estas diapositivas, ¿de acuerdo? Bien, el cuerpo de ejército, os he comentado, de observación en Portugal, resumiéndolo un poco, os he puesto aquí cómo se forma el grupo, una brigada, perdón, el ejército, el cuerpo de ejército, una brigada de vanguardia, dos divisiones de infantería, una de caballería y pequeñas tropas de artillería e ingenieros, ¿no? Esto hace un total de 14.000 hombres, ¿no? A los que pues, habría que sumarle los componentes pues, de las dotaciones de los barcos de la Armada que estuvieron en aguas portuguesas, ¿de acuerdo? Como veis, esta cifra superior, como digo, a 14.000 hombres, pues sería aproximadamente los habitantes de una ciudad
mediana o una mediana capital de provincia en aquel año de 1847. ¿De acuerdo? Lo digo por esa cantidad de hombres que necesitan comunicarse, muchos de ellos, ¿no? Bien. Voy rápido para no cansaros con el tema histórico. Este es el mapa de Alaber que hemos visto y para que os hagáis una idea, he intentado hacer mis dibujitos, ya veis que no soy un mago de estos temas, y he intentado plasmar aquí el problema principal que tiene esta intervención, que son las comunicaciones, ¿de acuerdo? En negro, digamos, estaría el componente español, capital en Madrid. Luego veis los tres frentes militares, abajo en Extremadura el frente del general Norzagaray, en la esquina entre Salamanca y Zamora las tropas del comandante general, perdón, del capitán general y jefe de la Concha, y en el sur de Galicia las tropas del general y capitán general de Galicia, Méndez de Vigo. En la costa portuguesa, pues varias embarcaciones, como ya he dicho, españolas, británicas y algún barco francés. Luego tenemos, sigo en el color negro, lo he representado con unas banderitas, a la legación, la embajada de España en Lisboa y al consulado general de España en Oporto, para unas menciones que ahora veremos. Y luego en color rojo, sin que sirva de signo distintivo, simplemente lo he puesto en color rojo, he puesto, pues como veis, Lisboa como capital y las tropas, entre comillas, las tropas del gobierno cartista diseminadas por Portugal. Y en verde os he puesto las tropas septembristas con cabeza en la ciudad de Oporto, como os he dicho antes, que estaban también distribuidas por Portugal. ¿De acuerdo? Como veis, son muchos frentes. España tiene tres componentes militares, un componente naval, un consulado, una embajada y las comunicaciones con el gobierno de Lisboa. ¿De acuerdo? Fijaros que estamos en un momento donde toda comunicación se hace a uña de caballo, literalmente a uña de caballo, y este es el primero y principal problema con el que se encuentra nuestra intervención en Portugal. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, creo que lo he comentado antes, esta intervención empieza, es anterior, por supuesto, desde primeros de año 1847, empieza a haber movimientos militares en dirección a la frontera, etcétera, la frontera portuguesa, hacia la raya, pero el inicio es en junio, en los primeros días de junio de 1847, ¿de acuerdo? Bien, ¿quién inicia la entrada en Portugal? La inicia este señor que tenéis a la izquierda, que como os he dicho, que lo hemos visto antes, que es el general Méndez de Vigo, que ordena que sus tropas avancen hacia Valencia, lo que hoy conocemos como Valencia de Miño, y luego sobre Monzao, Ponte de Lima, Viana de Castelo, Braga, en realidad están ocupando las principales poblaciones de la provincia de Miño. Unos días después, el general Lavalet, desde Alcañices, en la provincia de Zamora, entra hacia Braganza y en un movimiento de pinza sobre Oporto, bueno, pues va tomando todas estas ciudades, varias de ellas son fortalezas militares, va tomando ciertas ciudades en dirección a Oporto, que es donde está el alma de esa rebelión contra el gobierno de la reina doña María. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el sur o en el sureste? En el suroeste, que el general Norzagaray entra en el Alentejo, entra por Badajoz hacia la zona de Elvas, como tenéis en el mapa. El mapa de la izquierda son los municipios que componen lo que se llama la región de Alentejo, y como veis, pues hace unos movimientos desde Elvas hacia Portalegre, hacia el norte del distrito de Portalegre, y vemos que su intervención es más reducida en el espacio que la intervención que se está realizando en el norte. Vemos también como tropas españolas van desde Extremoz hasta Évora y luego vuelven hacia la frontera, pacificando la zona y entregando a los septembristas que se entregándolo a las autoridades españolas, portuguesas. Como veis, lo que se hace aquí, no hay batallas, no hay grandes dispositivos de tropa, etcétera. Simplemente tenemos que considerar que esto es lo que hoy se conoce como una labor de policía internacional, ¿de acuerdo? Igual que las misiones de paz que ya estamos acostumbrados a oír y a ver en estos tiempos modernos, ¿de acuerdo? Esto fue en realidad la intervención en Portugal.
Bueno, he terminado la introducción histórica y ahora vamos a ver, también iré bastante rápido, cómo va el correo, cómo era el correo entre España y Portugal en 1846 y 1847. Pongo los 2 años porque os recuerdo que ya en la guerra civil portuguesa había empezado, la guerra de Apatuleia, había empezado en octubre del año 1846. Bueno, pues todos sabemos que la principal vía de intercambio en esos años y durante siglos de la correspondencia entre Madrid y Lisboa, entre España y Portugal, es la la carrera de Extremadura, una de las 6 rutas, de las 6 carreras principales españolas, ¿no? Pues nada, el correo salía de Madrid, vía Talavera, Trujillo, hasta Badajoz, y desde Badajoz continuaba por Elvas hacia Lisboa. Y la vuelta, digamos, el correo de retorno era exactamente el mismo. Bien, como vemos, lógicamente la principal vía de comunicación con Portugal. ¿De acuerdo? Pero, paso al siguiente mapa. Este mapa que os estoy mostrando es el mismo, es el mapa por lo detallado, os lo he puesto, es el mapa del general Cabanes, del brigadier Cabanes de 1830. Bien, ¿qué ocurre con la correspondencia del norte de España que se dirige a Portugal? Esa correspondencia entra por Galicia, entra por Tui. Sí, entra por Tui, incluso la dirigida al sur, al centro y al sur de Portugal, digamos, hacia Lisboa y el Algarve, ¿no? Y entra por Tui, de acuerdo, a través de Valencia del Miño, y por Viana de Castelo, que es la tercera estrella que tenéis ahí, en orden descendente. La tercera estrella, y por Viana de Castelo llegaba a Oporto, bueno, y al resto de Portugal. ¿De acuerdo? Insisto, este es el correo del norte de España. Cuando hablamos del norte de España, yo he localizado correo de lo que hoy son, lo que entonces era, mejor dicho, provincias vascongadas, montañas de Santander, Asturias y Reino de Galicia. ¿De acuerdo? Esa correspondencia, esa franja cantábrica, esa es la que yo he visto correspondencia dirigida por... ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son los problemas postales? Disculpad que os haya puesto muchas letras, pero bueno, no hace falta que os las leáis y yo os lo voy a intentar resumir. Pues el principal problema, ya lo he comentado antes, es la lejanía entre los diferentes centros de poder y decisión, tanto los civiles como los militares. Luego lo volveremos a ver en el mapa. Son esos dibujitos que os he hecho de cómo se despliega el contingente, ¿no? Y tanto en Portugal como en España, ¿no? En el caso concreto del contingente terrestre, pues tenemos, insisto y repito, el Frente Militar Gallego, el Frente Militar Castellano o Salmantino Zamorano y el extremeño. También lo hemos visto en el mapa, ¿no? ¿Qué empieza a ocurrir? Pues que en los preparativos, lógicamente, aunque la intervención empieza a 1 de junio del 47, esto está maquinándose desde primeros de año, ¿no? Y mucho más a partir aproximadamente del mes de marzo de ese año, ¿vale? Pues que empieza la correspondencia que empieza a circular, pues evidencia que hay retraso en determinadas circunstancias porque se supedita la transmisión de las comunicaciones militares al correo, a la posta. Claro, la posta, como todos sabemos, el correo tiene una ruta, unos días y unas horas prefijadas. Ya lo tenía entonces, ¿no? Bien, esto que va a ocurrir. Se va a retrasar la correspondencia y se va a acumular cierta correspondencia en ciertas localidades. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es otro problema? Pues que no hay en la zona que hablo de la raya de Portugal, no hay unas carreras postales transversales que en determinadas rutas pues comuniquen, luego os pondré el ejemplo en grande, que comuniquen la zona salmantino-zamorana con la zona extremeña, ¿de acuerdo? Digamos, lo que es la raya de Portugal. Tampoco la otra gran ruta del oeste español, que es la Vía de la Plata, tampoco se usaba postalmente no se usaba como gran ruta postal. Y luego, pues ciertas localidades limítrofes o muy cercanas a la frontera tampoco tenían conducciones directas como pasaba entre Cáceres y Badajoz, por ejemplo, la inexistencia de ruta postal directa, o entre Salamanca y Zamora, ¿de acuerdo? En Salamanca, precisamente, va a establecer, después de creer que iban a entrar por Extremadura, muchas de las tropas se mueven hacia el norte y en Salamanca establece de la Concha su primer cuartel general
aunque al poco tiempo pasa a Zamora. Luego, ¿qué sigue ocurriendo? Pues que hay ciertas rutas postales, y me refiero a ciertas rutas postales pequeñas, hay problemas porque no hay paradas de posta y los cambios de las caballerías en algunas zonas son muy, muy deficientes. Yo he leído incluso hablar de mendigar, ¿no? Hablando que las caballerías se tienen que mendigar a las justicias de los pueblos porque estaban muy desatendidas en ciertas rutas, vamos a llamarle, no sé si llamarle menores, etcétera. Perdón, me he ido hacia atrás. Un momento. Bueno, os he puesto un par de ejemplos, el trayecto corto Valladolid-Zamora, ¿no? Y luego el trayecto de Valladolid a Braganza y el resto del norte portugués, pues estas son dos de las muchas rutas postales con deficiencias, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre también? Pues que cuando el correo empieza a entrar en Portugal, pues hay una inseguridad total en las rutas postales portuguesas, precisamente debido a la guerra, ¿no? Eso lo veremos ahora más adelante. Vuelvo con el mismo mapa y aquí lo veis, pues lo que nos estamos diciendo, ¿no? La lejanía de los diferentes centros de poder, tanto civil como militares, son los centros en los que se está decidiendo la intervención, el conflicto, etcétera, y es la lejanía, ¿no? Este es el grave problema del primero y principal grave problema en aquella época en la península ibérica. ¿Cuáles son las soluciones que se le van dando? Pues la primera solución es que se crea una estafeta de correo que queda afecta al cuartel general del general de la Concha, en este caso en Zamora, y está a cargo de un oficial del cuerpo, de un oficial de correos perteneciente a la administración zamorana. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo se crea un parte diario que sale del cuartel general, o sea, del sitio donde esté el general de la Concha, hacia el Ministerio de la Guerra diariamente, ¿no? Al mismo tiempo, el cuartel general confecciona listas del personal, cuando hablo de personal me refiero a oficiales, a la escala de oficiales, hasta los más altos miembros del escalafón, hasta los generales, etcétera, ¿no? Y de las unidades que están adscritas al Cuerpo de Ejército de Intervención en Portugal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el personal de correo tenga conocimiento y pueda encaminar correctamente las correspondencias, ¿de acuerdo? Esta confección de listas, como la llamamos, bueno, pues con todo mi cariño se la dedico a mi buen amigo, que me acordé mucho cuando lo descubrí en el archivo que estaba investigando, pues que se hacían listas, ¿no? de personal y unidades, y quién mejor que Ray, que sabe de eso y sabe un montón, ¿de acuerdo? Y luego, otra solución fue la utilización, en pequeña escala, pero sí la utilización de la telegrafía óptica. Ya, yo creo que todos recordáis que en esa época hay telegrafía óptica, lo había hecho el coronel de ingenieros Maté, ¿no? Y se utiliza en el caso del parte diario del Cuerpo de Ejército y otras comunicaciones también, se utiliza entre Valladolid y Madrid. De hecho, se ordena que toda transmisión pare primero en Valladolid, toda comunicación pare en Valladolid, se mande por el telégrafo óptico hasta la corte, ¿de acuerdo? Y que la posta, o sea, el correo, siga en dirección a Madrid. Digamos que llega la información a Madrid, llega por dos vías, la telegrafía óptica y el correo ordinario o extraordinario, ¿no? Más soluciones, bueno, pues que empieza bueno, esto es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Empiezan a combinarse en la transmisión de la correspondencia, luego veremos un ejemplo muy bonito, el correo a la mano, ¿de acuerdo? El correo que puede llevar un oficial o un miembro del ejército, ¿no? El correo ordinario, digamos, el correo normal, diario, y luego los correos extraordinarios, que sabéis que podían enviar siempre que fuera necesario los administradores de correo, más la telegrafía óptica, ¿no? Es una búsqueda de agilizar las comunicaciones. Bien, se utilizan, esto lo he puesto porque se utilizan muy frecuentemente a miembros del arma de caballería para la transmisión de los pliegos, incluyendo que estos miembros busquen la colaboración de terceros. Y pongo el ejemplo, hay varios ejemplos, pero son por ejemplo, unos pliegos que el Ministerio de la Guerra en Madrid envía al cuerpo de ejército que ya está en Oporto, ya había entrado en Portugal y había entrado en Oporto, y lo manda a través del comandante general de Zamora, ¿no? Pide ayuda al comandante general de Zamora, ¿de acuerdo?
Y luego, una de las últimas soluciones es el cambio en las vías de encaminamiento. En las vías de encaminamiento del correo que de España va a Portugal. ¿Qué se utiliza? Se utiliza la llamada vía de Vigo. En la utilización de Vigo, en vez de entrar por Braganza, por el norte de Portugal, que era por donde había entrado, recuerdo el mapa, había entrado de La Concha a Portugal, en vez de por Braganza, porque había problemas también en suelo portugués, pues se conecta a Oporto a través de los paquetes británicos que, como sabéis, tocan puertos gallegos, ¿no? En este caso Vigo, ¿no? Y esos paquetes británicos continúan hasta Oporto, incluso cuando Oporto está asediada, luego lo veremos que el propio en Portugal también lo utilizan, y, o hacia Lisboa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se evitan pues las rutas terrestres del país que, como sabéis, está en estado de guerra. ¿De acuerdo? Bien. Perdón. Ahora sí. Perdón, un momento, se me ha ido. Ahora. Bueno, aquí tenemos, pues, os pongo un ejemplo de la búsqueda de soluciones también, ¿no? Un ejemplo más gráfico. Estas son las rutas de comunicación que entre la Brigada de Extremadura, que está cita en Badajoz y en varias poblaciones de la región, se pretenden utilizar para comunicar por la vía más rápida posible con el cuartel general de La Concha, primero en Salamanca y después en Zamora. Entonces, de La Concha propone la ruta amarilla, ¿veis la flecha amarilla? Que es Zamora, Salamanca, y enseguida hacia Ciudad Rodrigo, hacia Alcántara y de Alcántara a Badajoz, pegada a todas las rayas. ¿Para qué? Para dos cosas. Para comunicar rápidamente todas las diferentes fortalezas militares y acantonamientos militares que van guarneciendo todo ese trozo de frontera. Esto sale carísimo y así se lo dicen desde Correo. No me quiero extender, pero bueno, así se lo dicen desde Correo. Y Correo dice que a ellos lo que les convenía es la ruta normal. ¿Cuál es la ruta normal para ellos? Pues la ruta normal es la ruta de la Plata, que como veis es Zamora, Salamanca, Plasencia, Cáceres, Cáceres-Mérida o Cáceres-Badajoz. ¿Vale? Que se hace, que se haga así, porque conviene no solamente a los militares, al desarrollo de la intervención, sino también al correo civil. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tampoco se hace esa ruta y al final Mazarredo, el ministro en Madrid, le dice a Norzagaray y a De la Concha que, mire, que él hace el intermediario. Y entonces, desde Badajoz, desde Extremadura, se manda la correspondencia a Madrid y lo que haya para el general de la Concha se transporta desde Madrid hacia Zamora y luego hacia Portugal, ¿de acuerdo? Como veis, es la ruta de Extremadura, la carrera de Extremadura, y luego la carrera de La Coruña, desde Madrid por Medina, lo único que luego Medina luego sería Benavente, pero antes de Benavente se desplazan hacia Zamora, ¿de acuerdo? Quienes Correos le dice a De la Concha, mire usted, tiene usted a la Guardia Civil, porque el de la Concha lleva una sección de la Guardia Civil a caballo en su estado mayor, o tiene usted a lo que os he comentado antes, a los jinetes del arma de caballería, para que están habituados a esos menesteres de llevar correo, de llevar pliegos, etcétera, etcétera. ¿Veis? Pues bueno, esto no se llegó a hacer la ruta amarilla ni la azul, pero sí se ordenó que se utilizara la ruta normal, un poco más larga, como todos sabemos, en kilómetros, la ruta normal, digamos, las dos rutas postales, carreras postales normales del momento. ¿De acuerdo? En junio de 1847 seguimos buscando, como veis, soluciones a los problemas. Se ordena, que para una mejor transmisión del correo, el correo entre por Galicia, ¿vale? Si os veis en el mapa de la región gallega, a la izquierda, la estrella que está más pegada a la costa, señalo la ciudad de Tui. En el centro, como veis, a la derecha está Madrid. Y pues lo que he comentado antes, la ruta por Madrid, Medina del Campo, Benavente, y después de Benavente por Orense, y llega a Tui, y ya entraría el correo a Portugal, ¿de acuerdo? Se ordena eso en junio de 1847. Y lo que se ordena, me he equivocado, no se ordena eso estaba ya establecido. Se ordena que los correos que lleven correspondencia al general de la Concha o que ya ha entrado en Portugal, pasen por Valladolid, esa estrella
esa estrella de 5 puntas color violeta que os he examinado. Como veis, es un cambio en la ruta postal, en la famosa ruta postal, que es, como todos sabemos, Madrid-La Coruña. Bueno, pues eso se hace durante la intervención, durante esos 3 meses. Los correos extraordinarios y ordinarios, dan un pequeño rodeo, ¿de acuerdo? Más soluciones, la que os he comentado, creo que ha sido la última, ¿no? Pues que ante la situación bélica de Portugal, pues Correo empieza a encaminar la correspondencia por la vía de Vigo, ¿de acuerdo? El correo hacia Portugal, hacia el comandante del contingente español de la Concha, se envía a Vigo buscando que, recordáis antes lo que os he comentado, que es casi lo mismo, el entronque que hacen con los paquetes británicos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo el norte de Portugal está muy mal. No hay cambios de posta, no hay cambios de caballería, las paradas de posta están arruinadas, etcétera, etcétera. Y entonces se aprovecha, bueno, la vía de Vigo y de ahí y por ahí reciben, marcha, digamos, la correspondencia española en dirección a Oporto y a otras ciudades, en este caso Lisboa y otras ciudades portuguesas. La Estrella Roja era la ruta normal, ¿de acuerdo?, que os he comentado antes, y aquí veis pues, la ruta de Vigo, insisto, hacia Oporto o hacia Lisboa y otras ciudades portuguesas. Como veis, seguimos buscando soluciones a los problemas que tenía el correo en ese momento, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre en Portugal? A mí me gusta mirar bien todas las cosas, porque claro, lo que no podemos decir es que, bueno, en España hay problemas, bueno, pues en Portugal tienen muchos problemas también. ¿Cuál es la situación de los correos de Portugal? Bueno, pues una de las primeras son los robos de la correspondencia que hacen ambos contendientes, ¿no? Tanto cartistas como septembristas. Robos que incluso afectan al correo diplomático. De hecho, os anoto el robo de las sacas del correo diplomático del cónsul español, de Bernardo Royce, que era el cónsul español en Oporto, ¿de acuerdo? ¿Esos robos a qué dan lugar? Pues a la interceptación de la correspondencia enemiga y a su uso tanto en el plano militar, para ver qué es lo que está haciendo el enemigo o qué es lo que se cuenta en zona enemiga, etcétera, como en la propaganda. ¿Por qué en la propaganda? Porque a través de esas cartas, ese correo, luego se publica en esas cartas, tanto los oficiales como particulares, cuando dejan de ser útiles, digamos, para la milicia, se publican en la prensa afecta tanto de un bando como de otro, ¿no? Está muy recogido en la historiografía portuguesa. ¿De acuerdo? Bueno, esos robos, ¿qué es lo que ocurre? Porque las rutas terrestres son totalmente inseguras, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que, al ser insegura, qué es lo que lleva? Pues a que se reciba el correo mal, tarde y nunca, una irregularidad en la recepción de la correspondencia, ¿no? Bien, ¿qué solución se hace? Durante la guerra, me refiero, la guerra civil, pues la utilización del correo marítimo. Van barcos desde Lisboa a Oporto o desde Lisboa al Algarve y vuelta, ¿no? Y así se obvian esas carreteras o esos caminos inseguros, ¿no? Incluso se llega, ahora veremos alguna pieza, se llega a utilizar el puerto de Vigo. Fijaros, cuando ya las tropas españolas sitian Oporto, se llega a utilizar barcos privados para que vayan a Vigo y de allí, en Vigo, vuelvan a coger otro barco para volver a Lisboa o a otras localidades de Portugal. Son personas que están sitiadas, pero necesitan comunicarse fuera de Oporto, ¿no? Y luego una cosa también pues, muy importante porque afecta, claro, al buen servicio, que son las remociones, los despidos arbitrarios de funcionarios postales portugueses y el nombramiento, por supuesto, a continuación de empleados postales afecto a uno de los dos contendientes en la guerra civil. ¿De acuerdo? Esto es una situación de cómo estaba el correo en Portugal, ¿no? Aquí empiezan las primeras piezas y las primeras son del correo portugués durante la guerra. Veis arriba la que tenéis a la izquierda, va de Lisboa a través de los paquetes británicos. Veis la marca en inglés Lisbon, ¿no? Que va a Oporto a través de barcos británicos. Esta que tenéis debajo, que está marcada con 160 reis, va, fijaros que pone arriba, por Vigo, ¿de acuerdo? Y va desde Oporto, sale de Oporto, pero veis que va a Lisboa, ¿de acuerdo? Esta es la correspondencia esa, digamos, clandestina que busca una salida para las personas que necesitan comunicarse con el resto de Portugal, ¿de acuerdo? Y la de la izquierda
es otra carta relacionada con España, porque aunque no lo creáis, esto que se ve aquí tan mal puesto y tan tintado, pues es un Baeza, uno de los Baezas de Madrid. Es una carta que viene desde una localidad que se llama Borgo o Borga, en Rusia, y que vía San Petersburgo pasa por Prusia, pasa por Francia, pasa por España, ¿de acuerdo? Y luego seguramente por Vigo también veis la marca Paquete Británico. Esta marca es portuguesa, en azul, ¿vale? Paquete Británico. Y al final pues llega a Lisboa a través seguramente de Vigo y de los paquetes británicos, ¿no? Bueno, veis que el correo siempre busca, como creo que todos hemos estudiado en muchas de nuestras lecturas, el correo busca siempre una salida, ¿de acuerdo? Y empezamos con las piezas postales. Os leo, esta es una pieza del año 1846 y yo la he llamado correspondencia tipo, ¿de acuerdo? Y ahora explico por qué. Esta correspondencia tipo va dirigida al ministro de la Guerra y la dirige el capitán general de Castilla la Nueva. Lo veis ahí perfectamente, ¿no? Las iniciales, emplean las iniciales SM, Servicio Militar, y en el reverso lleva el sello de armas del Estado Mayor de dicha Capitanía General de Castilla la Nueva, que es este que tenéis. Os he puesto el reverso a la derecha y a la izquierda una ampliación con el sello de armas del Estado Mayor. Bueno, pues amigos míos, esta es la verdadera correspondencia. Y ahora, me permito explayarme en esta. Esta es la verdadera correspondencia que nos vamos a encontrar, o que yo me he encontrado hasta ahora. Yo comprendo que nosotros estamos encandilados con las marcas, con nuestros Baeza, con nuestras porteos, luego cuando aparece el sello de correo, con el sello, con el matasello, con las tachaduras de encaminamiento y tal. Pero yo que trabajo en la función pública y he conocido los tiempos donde en cualquier oficina se recibía diariamente muchísima correspondencia, la correspondencia normal no tiene nada que ver, eso os lo prometo, la correspondencia usual y normal no tiene nada que ver con esto que los filatelistas queremos, si me permitís la expresión, que es cuantas más marcas mejor y cuanto más únicas sean nuestras cartas, mejor, ¿de acuerdo? El correo en esa época, el correo en este caso del ejército o del Ministerio de la Guerra, como queramos llamarlo, pues en su mayoría era así. De hecho, se hacía así. Esto seguramente, esta pieza seguramente, pasa que no la he podido confirmar, esto es una pieza de correo interior de Madrid. Cuando digo correo interior de Madrid, yo soy partidario, como algunos de los que estáis aquí presentes, de que todo es correo. No hace falta que tenga marcas postales la pieza, no hace falta, creo que todo es la transmisión de correspondencia, ¿no? Y entonces ya digo, esta seguramente no llegó ni siquiera a pasar por correo, porque la Capitanía General de Castilla la Nueva en esa época tenía su sede en Madrid. Pero recordar, no en el sitio. Yo iba a decir uno, pero no era ahí. Bien, y así circulaba el correo, ¿de acuerdo? Yo comprendo que a nosotros nos guste otra pieza que vamos a ver más ahora después de esto, ¿no? Esta es la pieza, la mejor pieza, desde mi punto de vista, que hay sobre la intervención española. Es la única pieza conocida hasta la fecha que va dirigida al Cuerpo de Ejército de Ocupación en Portugal. Esta es, os he puesto aquí el título del artículo, el comentario que os he hecho antes al empezar, sobre la figura de Javier Padín como responsable no sé si es de su colección, pero como responsable de habernos hecho llegar esta magnífica pieza. ¿Lo veis? Bueno, a Oporto donde se halle, con el Baeza de Madrid del 22 de agosto del 47 y la marca de 90 Reis en azul portuguesa, va dirigida a don Jaime Ortega, general, que estaba en el Estado Mayor del general de la Concha, y los 90 Reis corresponde, lógicamente, al primer porte, a lo que ellos llamaban 4/8 de onzas portuguesas, de acuerdo, que era la tarifa para cartas que había desde España en Portugal y que estuvo en vigor desde julio del año 1806 hasta el año 1850, ¿de acuerdo? Esta pieza es preciosa, excepcional, ¿de acuerdo? Pero ya veréis que no es la de la mayoría de las piezas, ¿de acuerdo? Y por supuesto no os dejo de recomendar que leáis el magnífico artículo del amigo Padín, ¿de acuerdo?
Pues aquí tenemos, empieza aquí, volvemos a ver a los dos personajes estos. Esta es la correspondencia que he encontrado y que dirige, en este caso, el general de la Concha, jefe del Cuerpo de Ejército de Ocupación en Portugal, al ministro de la Guerra, ¿de acuerdo? A la izquierda tenéis a de la Concha y al ministro Mazarredo a la derecha. Y como veis, bueno, pues ahí tenéis 3 cartas. Estas son las cartas. Estas son las cartas. Creo que se aprecian todas, que detrás está escrito, ¿no? Estas son las cartas. Pues aquí vamos a empezar por la izquierda, el 15 de mayo del 47, desde Zamora, una carta confidencial, ¿de acuerdo?, que escribe el Estado Mayor o General de la Concha a Mazarredo, ¿de acuerdo? Luego, la de la derecha, pues tenemos desde la población de Corrales, me imagino que será Corrales del Vino, el día 7 de junio, pues vuelve a escribir el amigo de la Concha, vuelve a escribir a su ministro. Veis que hay una anotación arriba confidencial y hay una anotación en la siguiente carta particular, ¿de acuerdo? Yo pienso que todas estas cartas iban bajo pliego, llevando muchas de estas bajo un pliego normal, y ya que circulara por el correo, que circulara por un miembro del ejército, o que directamente, o que circulara por ese sistema mixto que os he hablado antes, en las que se combinaba el correo a la mano con el correo ordinario, con el correo extraordinario, eso ya es bastante difícil de investigar, aunque sigo en ello, ¿de acuerdo? Y pues, en el centro pues tenéis pues, la más simple, digamos. Ahí lo tenéis, el 6 de julio de 1847, las tropas españolas ya han entrado en Oporto, y con la anotación confidencial, el general de la Concha escribe a el ministro Mazarredo, ¿de acuerdo? Toda esta correspondencia está en 2 archivos nacionales, ¿de acuerdo? Quiero decir, esta no es correspondencia que no es de mi colección, por supuesto, ya quisiera yo, sino que esto está en los archivos nacionales. Y es, pues, el sobrescrito que todos conocemos, y en cuanto lo abres, pues tiene la carta fechada, datada y firmada detrás, ¿de acuerdo? Bien, vamos a... Aquí tenéis otra carta de esas que de verdad nos gustan a todos, pues también es correspondencia del Ejército de Observación, en este caso de Portugal, de Manuel de la Concha, al ministro de la Guerra, Mazarredo. Ya no era de observación, ya era de ocupación en esta fecha, que como veis es 5 del 6 del 47, va de Salamanca a Madrid. Aquí os he puesto el Baeza, porque está girado, lo he puesto para mejor visualización, y ya tenéis una carta con una marca. Ya en esta fecha, hacía un par de días, creo recordar, que 2 días antes había entrado el ejército español desde Galicia a Portugal, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos a don Manuel de Mazarredo, ministro de la Guerra en Madrid, le escribe, no hay ninguna señal de porteo, como veis, os he puesto el anverso y el reverso, y esta carta, como todas las que voy a enseñaros, digamos, ex novo, son todas de 2 archivos nacionales, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis una carta, que es la carta que ilustra también la portada que os he enseñado antes. Como veis, pues aquí, esta carta, en pleno conflicto, o al inicio del conflicto, mejor dicho, pues enviada por el correo desde Salamanca. Os recuerdo, primer cuartel general de la Concha, luego sería Zamora, al ministro Mazarredo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ahora la correspondencia, o parte de la correspondencia, del capitán general de Galicia al ministro Mazarredo. Tenéis la figura de ambos personajes debajo, y como veis, esta es muy parecida, un poquito diferente quizás, pero muy parecida a las 3 que hemos visto de la Concha Mazarredo, ¿verdad? Empiezo por aquí, por la derecha, y tenéis pues que el 12 de junio, desde Valencia a Dominio, ¿no? Pues se escribe, veis con la anotación confidencial, veis lo que pone debajo, al excelentísimo señor don Manuel de Mazarredo, ministro de la Guerra, Madrid, y abajo pone el capitán general de Galicia. Muy curiosa la forma creo que en aquella época se llamaba billete, de esa forma rectangular de la carta, ¿no? Bueno, como insisto y repito, yo he abierto esas cartas, bueno, aquí en la del centro de apreciáis, y dentro está la carta completa. La siguiente, de unos días antes, de Cetuí, bueno, con la anotación también confidencial, y por la misma mano, pues con la misma letra se escribe al general. Y abajo hay una anotación que pone el general Vigo, ¿de acuerdo? Es Méndez de Vigo, pero bueno, pone el general Vigo. Bueno, y restos de lacre y de rotura al abrir la carta.
Y luego otra carta también de aquellos días, del día 8 de junio, también desde Valencia Dominio. Os recuerdo que es la primera población que hay tras traspasar la frontera por Tui, pues con la anotación también confidencial, sin más anotación que el nombre de don Manuel de Mazarredo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis otra prueba de que así funcionaba el correo y así eran las cartas que circulaban. Digo por el correo en el amplio sentido, por favor, permitidme que insista en el amplio sentido de la expresión, ¿no? Y seguramente pues serían varias cartas al mismo tiempo bajo un pliego grande, y muchas de ellas seguramente no pasaría por el correo, sino que iría directamente a mano con algún miembro del ejército, ¿de acuerdo? Aquí os traigo otra curiosidad. Esta creo que antes la he comentado. Esta es una carta que escribe el administrador, pues os he ampliado el sello de arma, el administrador de Correos de Orense, José Dorado, escribe al ministro de la Guerra, porque este señor que tiene ustedes, que tenéis vosotros a la izquierda, a la derecha, don Rafael de Echagüe, general Rafael de Echagüe, era entonces coronel y ayudante de Méndez de Vigo, capitán general de Galicia. Y Méndez de Vigo lo manda con pliegos para Zamora y Salamanca, de ese tuit, para Zamora y Salamanca, y también para que pongan el correo de Orense una serie de pliegos que vayan por el correo hacia Madrid, ¿de acuerdo? Y aquí pues se utiliza, le dice el administrador de correo que acaba de entregarle los pliegos el coronel Echagüe, que continúa con su carrera, digamos, con su viaje hacia Zamora y Salamanca, y que el administrador aprovecha que sale el correo en ese momento y le entrega estos pliegos para la corte, y que la siguiente parada, atento, Orense, y que desde la siguiente parada, me refiero a la siguiente parada importante, y que en Benavente, os acordáis de la ruta que vimos antes, y que en Benavente seguirá, pero no por correo ordinario, sino por correo extraordinario, ¿de acuerdo? Más rápido, etcétera, etcétera, por correo extraordinario hasta la corte. Como veis aquí, tenemos un primero correo a la mano, digamos, de Tui a Orense, un correo ordinario de Orense a Benavente, y luego tenemos un correo extraordinario, sigue siendo correo, un correo extraordinario de Benavente hasta Madrid, ¿de acuerdo? El general Echagüe luego tendrá bastante fama de persona competente y honesta, y desarrollará una gran labor durante la campaña de lo que se llamó la Guerra de África de 1859-1860 contra Marruecos. Es bien conocido aquí en esta zona del mundo donde vivo, bastante conocido Rafael Echagüe, ¿de acuerdo? Bueno, ya termino. Esta ya es la última diapositiva. Esta es la correspondencia que del capitán general de Extremadura, Fernando Norzagaray, escribe, lo tenéis abajo, a su ministro, a Manuel de Mazarredo. Como veis, son 3 encabezamientos, ¿no? Uno está fechado en Badajoz el 19 de abril, antes del inicio del conflicto. El siguiente encabezado está fechado en Badajoz también el 11 de junio. Ya se había iniciado el conflicto en la zona de Galicia, y ese mismo día, el 11 de junio, entran las tropas desde la zona de Zamora, desde la zona de Alcañice, al norte de Portugal, como hemos visto en el mapa anterior. Y la siguiente escribe Norzagaray, pero fijaros, es el 13 de julio, ya han entrado las tropas extremeñas desde al Alentejo, como en ese mapa, recordad ese mapa que os he enseñado, entran las tropas extremeñas al Alentejo, y Norzagaray escribe desde Estremoz, desde la localidad alentejana, escribe al ministro de la Guerra. ¿Por qué os he puesto los encabezamientos? Bueno, porque no he encontrado cartas todavía. Cuando digo cartas, esas cartas que nos gustan, no he encontrado los sobrescritos, y estas son simplemente cartas. No hay, hablando en plata, no hay nada detrás, ¿de acuerdo? No hay nada detrás. Pero os la he enseñado porque es que hay correspondencia, y hay muchísima correspondencia. Esta es mi última diapositiva, y la he dejado para lo último. ¿Por qué? Para que veáis que hay
muchísima correspondencia, algo así como 100 a 1, de 100, si pudiéramos relacionarla, sería 100 cartas, vamos a llamarle así, 100 cartas y un sobrescrito. Eso es lo que yo me he encontrado en mis investigaciones en los dos archivos nacionales, como os he comentado antes, ¿no? Existen, hay muchísima correspondencia, pero muchísima, una exageración, pero existen mínimamente muy pocas piezas, como creo que os he mostrado hace un momento, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Así están mis investigaciones. Y así espero, con esta charla, lo que espero es que, aparte de que os haya gustado, de que, como le decía hasta a los amigos, pues como la fábula del asno, ¿no? Que suene la flauta, aunque sea por casualidad, por si cualquier compañero, cualquier persona que vea esto, bueno, pues ha encontrado otras cosas o tiene, bueno, otras ideas sobre el tema, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todos.